Pues de la Deo Rueda vamos a hablar los próximos minutos. El motivo es, yo no sé si por las altas temperaturas que hemos tenido, pero el caso es que ya están inmersos en plena vendimia. Y qué mejor para que nos cuente detalles de todo esto, pues un viticultor y además es vocal de la Deo Rueda. Él es Ramón Prieto. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, digo, no sé si por las altas temperaturas, pero el caso es que ya han comenzado, llevan ya unos días vendimiando. Pues sí, la vendimia empezó un poco, digamos, de probatura o de ficticia, si no me equivoco, hacia el 16, 17 de agosto, un poco, bueno, pues las variedades que son un poco más tempranas y también alguna bodega por probar, pero ahora mismo llevamos la semana pasada y ya lo que a partir de hoy, digamos que es el taratatí general, que ya empiezan todas las bodegas, o el 90% de las bodegas a comenzar la vendimia. Yo antes he dicho que se ha adelantado la vendimia, pero yo recuerdo otros años que llegados estas fechas, pues ya comenzaba habitualmente, ¿no? O sea que tampoco, ahora ha sido en 10 días ese adelanto, ¿no? Algo de adelanto sí que lleva con respecto a otros años, es decir, ahora no me acuerdo el año, si fue hace 5 o 6 años, se comenzó a vendimiar el 17 de agosto, bastante gente, es decir, que ya ha habido años que se ha empezado incluso antes. Lo único que, bueno, este año lo que es el ciclo vegetativo de la planta comenzó antes a florecer y entonces, bueno, eso ha llevado a un proceso que la verdad yo pensaba, y mucha gente pensaba, que se iba a haber empezado incluso mucho antes, es decir, alrededor del 15 de agosto hubiera sido, pero empieza la vendimia, pero luego no, luego las altas temperaturas y bueno, y los cambios de clima que a la planta la afecta, se ha ido retrasando, pero bueno, estamos, lo normal, por ejemplo en la variedad de Sauvignon, es empezar alrededor del 30 de agosto, los primeros días de septiembre. Ha habido años que, por ejemplo, se ha empezado el 14 o el 15 de septiembre. ¿El por qué primero se empieza por el Sauvignon y después se va al verdejo? Pues porque son variedades que se hacen, tienen un ciclo que en 10 días cogen lo que es el grado alcohólico y luego, digamos, se va compensando con la acidez que tiene y el pH, y son variedades que en un ciclo muy corto se cogen, digamos, lo que es para que se puedan vendimiar. Es decir, las bodegas están expectantes o están, digamos, muy atentas porque saben que hoy no puede estar, pero en 5 o 6 días pueden estar para vendimiar. Y entonces son variedades que se suelen adelantar, son variedades que han venido de Francia y eso, entonces, bueno, aquí se adaptan muy bien y las bodegas la quieren, es una variedad que quieren mucho las bodegas porque le da unos aromas y unas tonalidades al vino que en ciertos mercados, a lo mejor de Europa, se vende muy bien y tiene mucha aceptación. Entonces, bueno, pues es una variedad que tiene una aceptación muy buena. Luego ya va la verdejo, entonces que aquí es lo fuerte. Sí, le voy a preguntar eso. Ahora mismo en el consejo de la Deo Rueda lo que más prima ahora mismo es la uva verdejo, ¿no? El verdejo, sí. No es el Sauvignon. El verdejo ahora mismo será el 90% de las plantaciones que hay en Rueda. Lo único que, bueno, los verdejos que hay en Rueda ahora mismo, tú les puedes mezclar, puedes hacer muchas cosas con ellos, entonces los aromas o las tonalidades que te puede dar la variedad verdejo, la chardonnay, la viognier, y ahora mismo hay una retahíla de variedades que se pueden plantar en Rueda, que no son variedades, digamos, principales, pero tú las puedes plantar, entonces se le pueden mezclar con esa variedad verdejo que le da una tonalidad que en ciertos países gusta más que solamente la variedad verdejo. Entonces, pues por eso se han instalado aquí y funcionan bastante bien. Estas olas de calor que hemos tenido, yo no sé si volverá otra ola más, yo creo que ya por las alturas del año, yo creo que ya no, pero bueno, no se sabe nunca, ¿no? Estas olas de calor ha afectado a lo que es la cosecha, va a afectar a la vendimia, y se ha afectado para bien. No, al revés, es decir, estos últimos 5 días de calor lo que ha hecho es que la planta entre un estrés, ahora mismo en un estrés, o que la planta esté sufriendo porque tiene mucho calor, y los racimos, al estar al sol, ahora mismo los racimos, tengo ahí fotografías que luego si quieres te enseño, se han consumido. El sol ha consumido, en 5 días han consumido los racimos, les ha vuelto pasas. Entonces las altas temperaturas, es decir, un golpe de calor de estos tan fuertes, aunque esté la gente regando, la uva que está al sol
la merma, la consume, y luego la planta tiene que seguir viviendo, y si la planta no encuentra recursos de humedad en el suelo, lo que hace es vivir del mosto que tienen las uvas. Entonces la misma planta y el mismo sol te abrasa las uvas. Entonces entiendo que habrá menos cantidad este año. Ahora mismo sí, ahora mismo se está... Vamos a ver, es todo correlativo. Luego lo mismo, se empiezan a meter las máquinas y nos llevamos una sorpresa, pero ahora mismo lo que se está vendimiando, los rendimientos están siendo bastante bajos, más bajos de lo que se pensaba. A lo mejor un 20%, 25% más bajo de lo que se podía pensar que hubiera en la planta. Bueno, pues es mucho, un 25%. Sí, porque normalmente tú la planta, tú la ves, cuentas los racimos y más o menos sobre los racimos que tienes calculas un peso y más o menos haces un aforo aproximado de lo que puedes tener. Y cuando tú haces ese aforo, y ahora mismo cuando se meten las máquinas, ves que esos rendimientos no salen. Entonces, lo mismo luego con el verdejo nos equivocamos, porque el verdejo es distinto a estas variedades, sauvignones, que son racimos más pequeñitos, son racimos con uvas más pequeñas, apiñogados, y entonces el verdejo es más un racimo más extenso, que le puede haber, pues eso, no ha afectado tanto el calor. Entonces, pero yo pienso que estos calores nos han afectado bastante, para mal. Entiendo que habrá preocupación, entonces, en todo el sector. Yo creo que más preocupación hay en el sector vitícola. El bodeguero a lo mejor lo ve con un alivio, porque ahora mismo en Rueda se habían caído en el mes de junio y julio un poco la previsión de ventas, es decir, se sigue vendiendo y saliendo botellas, pero no con el ritmo que había tenido estos últimos años. Y ahora mismo a lo mejor el sector viticultor, gente que tenga dificultad para poder colocar esa uva, puede sentirse más a gusto cuando vean que al no haber ese rendimiento de uva, las bodegas necesiten llamar a más viticultores para poder almacenar más uva. Pues estamos hablando de la DEO Rueda, que ya ha comenzado hace 10 días, más de 10 días, pues la vendimia 2023. ¿Hasta cuándo se espera? ¿Que hasta finales de septiembre? Es decir, todavía tenemos por delante todo el mes de septiembre entero, algo de octubre. Sí, normalmente suele entre 30 a 40 días, es decir, lo que es la variedad blanca del verdejo, unos 30 días. Es decir, hay zonas, por ejemplo, la zona de Segovia o de la zona de Hornillos hacia Segovia, esa zona es un poco más tardía. Entonces, pero yo calculo que entre el blanco y luego lo que se recoja el tinto y eso, podemos estar perfectamente todo el mes de septiembre. Es decir, unos 35 o 40 días suele durar la campaña de uva. Esto que está ocurriendo ahora mismo en la zona de la DEO Rueda, ¿está pasando en las demás denominaciones? Aquí tenemos Cercano, Cigales, tenemos Toro, tenemos Ribera, y el resto del país. ¿Está pasando en todas las denominaciones? Ahora mismo, por las noticias o por las noticias que salen en los teléfonos o las que me pueden llegar, ahora mismo en Castilla-La Mancha salía una noticia en el teléfono que la cosecha se pensaba que era corta, pero no tan corta, es decir, están hablando de un 20% más corta. En Rioja, que están ya vendimiando variedades blancas, también sale menos rendimiento. Es decir, las noticias que hay, que ahora mismo a nivel nacional los rendimientos son más cortos en todas las denominaciones. A lo mejor, yo que sé, puede haber alguna, yo que sé, el Bierzo o alguna de estas más pequeñitas que pueden ser algo más, pero ahora mismo lo que es en variedades blancas a nivel de España, en todas son más cortas de lo que se pensaba, porque aunque nos ha llovido en junio, que menos mal que nos llovió en junio esas tormentas, que aunque no fueron buenas, pues por lo menos nos hicieron que todo lo que es la planta, el estrés hídrico que tenía la planta, pues un poco no les salvó, pero no es lo suficiente para que luego nos llegue a, pues eso, ahora hasta septiembre y nos haga una maduración buena y nos consiga hacer, aparte de la maduración, tener unos kilos suficientes. Entonces la planta es una planta, se regula. Normalmente siempre dicen que las plantas se regulan. El año pasado pensábamos que no había tanta cosecha y salió mucha cosecha, y entonces normalmente las plantas, cuando hacen un esfuerzo, al año siguiente se suele repercutir en ellas. Entonces se cree que este año va más corto, pero a nivel de toda España en general.
Ahora mismo, ¿qué sería lo ideal? Que entrase, bueno, voy a decir el frío, pero si no un tiempo un poquito más fresco, que llueva con abundancia. ¿Ahora qué sería lo ideal para lo que queda de vendimia? Hombre, lo ideal sería que lloviera un poco y se refrescara, pero a lo mejor eso tampoco sería bueno, porque el llover lo único que quería sería meter un exceso de kilos, como pasó el año pasado. El año pasado, a 30 de agosto, cayó un nublado y llovió en ciertas zonas, y en las zonas donde llovió, ahí se notó que la producción aumentó. Entonces, ahora mismo, para no tener problemas y que no nos desmadremos en las producciones y sea perjudicial para todos, para bodegas y viticultores, que nos quedemos como estamos y que aguantemos, eso sí, que no tengamos calor, es decir, como tenemos hasta ahora 22, 23 grados, por la noche 10, 12, 14, es decir, que tampoco sean noches muy frías, pero que noches que refresquen, con un poco de marea por las mañanas. Eso las plantas lo agradecen mucho, y muchas veces se gana mucho más con 4 días que haya una buena marea, que moje las hojas, a que te caiga un nublado y no sepas, o una chaparrada y no sepas si va a ser bien o te va a perjudicar. Hombre, los viticultores, yo me imagino que si engorda la uva, sí, pues estarán más contentos, ¿no? Sí, porque eso, más peso y más... Sí, pero muchas veces... la calidad a lo mejor baja. No, la calidad no, porque coge más mosto, es decir, la calidad buena va a ser, porque estando la uva sana, que ahora mismo está sana, si coge un poco de más mosto con la lluvia, bien, pero el problema es si luego la bodega, pues lo mismo no te lo quiere, porque hay un exceso de rendimiento o hay muchos kilos que ahora mismo a lo mejor la denominación no está capacitada para absorber. Si nos pasamos de un cierto número de kilos, yo que sé, alrededor de 140, 150 millones de kilos, que ahora mismo la denominación lo podría absorber bien, pero en cambio si nos vamos como el año pasado a 163, más luego lo que se vende por fuera, que eso perjudica mucho a los que estamos dentro, la gente que vende a La Mancha, que lleva uva Rioja, que lleva uva Galicia. Entonces eso, lo bueno sería que la uva que se produce aquí se quedara aquí, no se moviera de aquí, y esos excesos que hubo en años anteriores, o la gente les destruya y no los vendimie, o que les intente colocar, porque llevarles a otra denominación lo único que hace es volvernos a perjudicar a nosotros mismos. Estamos hablando de la vendimia, de la cosecha, de la DO Rueda, y parece que puede afectar pues a no muchas personas, pero no, afecta a todo el mundo. Por un lado, a los consumidores, y por otro lado, precisamente, a los profesionales, a la gente que vive del mundo de la uva. Ahora mismo, ¿cuántas bodegas forman la DO Rueda? Si no me equivoco, 79, yo creo que son. No todas elaboran vino, yo creo que hay unas 72, 73 que elaboran, pero yo creo que son 78, 79 bodegas. Esto que estamos comentando ahora mismo, está pasando, la alta temperatura, afecta por igual, porque la DO Rueda, pues hay bodegas que son de la provincia de Valladolid, provincia de Segovia, son más provincias, no solamente... Y Ávila también. Y Ávila. Por ejemplo, Ávila y Segovia, ¿les afecta igual que, por ejemplo, Medina del Campo, La Seca? Pues sí, a lo mejor esas zonas no lo sé tanto, te decir, pero que la temperatura alta influye en todos sus viñedos, y esas zonas, por ejemplo, que son más de arena, porque aquí, por ejemplo, en La Seca o en Rueda nos podemos encontrar tierras más fuertes, sin tanto canto, sin tanto cascajo, y aquellas zonas son más arenosas, más livianas. Entonces, y allí, por ejemplo, en Segovia todavía sigue existiendo bastante majolo de vaso, entonces eso sí, les puede afectar bastante. El calor afecta a todos. Lo que estamos viendo son máquinas por todas las zonas, sí. Unas máquinas que son rarísimas, ¿no? Por el tamaño que tienen. Ahora todo se vendimia con máquina, algo se vendimia a mano, sí, todavía. Más o menos el 90% se vendimia a máquina, y habrá un 10% que se vendimia a mano. La verdad que yo esta noche que he estado vendimiando, es bonito, porque tú estás vendimiando y estás viendo a tu alrededor sirenas de tractores, sirenas de máquinas, luces por todos lados, las luces de las bodegas, que las bodegas la verdad que tienen una iluminación preciosa por la noche, porque se ve como si fuera de día, claro, tienen que estar trabajando como si fuera de día, y entonces, no sé, es distinto. Antes en el campo no se veía a nadie, o por el día, ahora mismo vas por el día, no ves a nadie,
y por la noche eso es precioso, no hay más que luces, vehículos, cada vez la maquinaria es más moderna, es precioso, la verdad que es precioso trabajar y verlo trabajar, es que ves el racimo de uva en la cepa y pasa la máquina y solo ves el rampojo, es una cosa muy... ¿Quién nos iba a decir? Noto en sus palabras que está encantado con la vendimia de las máquinas. ¿El resultado final de la uva es el mismo de máquina a mano? No, no es lo mismo, es decir, ahora mismo... a lo mejor me meto en temas de bodega, pero yo pienso que las bodegas cada vez están, la uva la entregamos en mejores condiciones. Antes se llevaba, como dices tú, la uva a mano, tenían que meterlo en una despalilladora, tenían que separar el rampojo de la uva, luego ya lo llevaban a prensar, de ahí ya sacaba el mosto, y ahora mismo entra una máquina de vendimiar, la uva cae en la máquina, la sube unas cestas a la torba, antes de llegar a la torba entra una despalilladora que te tira todo el rampojo que sube a la máquina, las hojas, los palos, las cosas que no sirven, te lo tira fuera y solo entra en la torba lo que es la uva y el mosto, y cuando tú descargas, uva y mosto. Y luego tenemos los remolques ahora mismo, hay muchos que van con un doble fondo, en el cual el mosto le llevamos abajo y la uva arriba. Entonces tú cuando llegas a las bodegas, abres lo primero y sale un broncho de mosto, que eso va a llevar directamente a prensa, es decir, ya lo que es el tema de las bodegas le ahorras mucha elaboración y mucho trabajo. Entonces todo va evolucionando, es una cosa que a lo mejor por eso es la alegría que me veías antes, es que evoluciona todo tanto que es que quién nos iba a decir que íbamos a ver vendimiar, que no había que hacerlo a mano, que con una máquina avanzas, ¿cuánto? 8, 10 hectáreas, 12 hectáreas por la noche, lo que antes tenías que estar a lo mejor una semana con 12, 14, 15 personas, y es que es algo que ves, no sé, que evoluciona. ¿Qué va a ser lo siguiente? De esto pues, estamos siempre evolucionando, ¿no? ¿Qué va a ser lo siguiente? No lo sé, a lo mejor el que se pueda podar, pero eso ya es más complicado, que una máquina te pueda podar una cepa, aunque ya hay ciertos prototipos que te lo van haciendo, pero la verdad que en maquinaria evoluciona esto una barbaridad, prepodadoras que te quitan la leña para que solamente vayas quitando, es decir, máquinas que ya van arrancando la leña, el desbrote, el deshoje, es que se avanza, es increíble las cosas que se están haciendo en tan poco espacio de tiempo, de 20 años para acá, 30 años para acá, es increíble cómo avanza todo, y en bodegas más, es que en bodegas, en todo, es que es impresionante. Sí, uno puede llegar incluso a pensar, cuando estamos hablando de una cosecha, pues que ustedes trabajan solamente el mes de septiembre, ¿no? Desde el 15 de agosto al 1 de octubre. Parece que el viticultor, que es cuando está todo en marcha. Es verdad que es la época de mayor apogeo de trabajo, ¿no? Pero, el resto del año también están ustedes ahí pendientes, ¿no? Tampoco es el resto, porque hoy hablaba yo con varias personas, parece que se ha puesto de moda, o que esto... cuando llega el verano, una vez que empieza, a lo mejor yo este año, a lo mejor a mitad de mayo, que empezaba a venir la primera ola de calor, la gente empieza a trabajar por las noches. Las labores en los viñedos, con tema de maquinaria, a mano no, pero con tema de maquinaria, empieza todo el mundo a jornada de noche, para trabajar con la fresca, trabajar en mejores condiciones, hacer los tratamientos en mejores condiciones y con mejor temperatura que si vas por, yo qué sé, a media tarde con 30 grados de calor, entonces ahí puedes quemar el producto y no puede ser el producto eficaz. En cambio, ahora mismo por la noche, desde que empieza a hacer calor, desde primeros de junio, está junio, julio y agosto, y luego el mes de septiembre, la gente trabaja por la noche, por el día no trabaja. Pues yo quiero agradecer a Ramón Prieto que esté hoy con nosotros, porque para él hoy es un día grande, porque comienza la vendimia, o sea que es para celebrarlo, ¿no? Pues sí, vamos, para celebrarlo por lo menos, no sé, estás todo el año esperando a que llegue este momento, y la verdad que es algo, no sé, yo disfruto, es algo precioso, los que trabajamos y los que nos gusta nuestro trabajo, cuando ves una cosa y la ves bien hecha, la vendimia, cómo sale, cuando llevas el remolque de uva a la bodega, las descargas, las prensas, las cosas, todo como es, la verdad que
te sientes tranquilo, te reconcilia tu trabajo, te sientes afortunado de lo que estás haciendo. Hay que recordar que Ramón es representante del sindicato UCCL. ¿Qué tal el sindicato? Pues bien, la verdad que bueno, intentando luchar, moviéndonos, intentando que que se note lo que hacemos y asistiendo a muchas reuniones y a muchos temas que la verdad estamos hasta ahora muy, no sé si abandonados, pero un año que llevamos muy trascendental, con muchos siniestros, que ha dado mucha gente mucho parte. Los peritos de agroseguro no dan abasto. ¿Siniestros? ¿Por qué? ¿Qué siniestros suelen darse en el campo? Pues ha habido piedra, ha habido sequía, es decir, todos los fenómenos que puede cubrir un seguro. Entonces, claro, ahora mismo, igual que aquí en la zona de Castilla y León, de Valladolid, cuando tú haces el seguro de rendimientos, de sequía, cuando tú haces el seguro del pedrisco y te apedrean como ha apedreado viñedos, es decir, no muy lejos de aquí, en Rodilana, en Pozaldez, ha apedreado viñedos y ahora hay que tasarles, se tasaron y ahora antes de vendimiar le vuelven a tasar a ver si la planta ha corregido, ha mejorado o ha perdido. Entonces, de la tasación que te hicieron entonces, te vuelven a tasar ahora otra vez, entonces aquí no es un sin parar. Entonces, y luego en el tema de cereal, los que hacen seguro de rendimientos, les han venido a tasar por el tema de la sequía. Entonces llevamos un año de mucha tramitación y resulta que ahora las primeras informaciones hay es que quieren las ayudas que han dado el gobierno, que vienen desde el gobierno y desde el seguro, te las dan con una condición, de que tú al año siguiente o los 3 años siguientes tienes que hacer un seguro. Aquí en la zona sur de Valladolid, por ejemplo, hacer un seguro de rendimiento no es rentable, es perder dinero, porque tú aseguras sobre un rendimiento, un coeficiente que te otorgan ellos. Entonces hay gente que le puede salir rentable y otra gente que no le puede salir rentable, y tú no puedes obligar a la gente que para que te cobre una subvención o le des una ayuda de una subvención se vean obligados a hacer durante 3 o 5 años un seguro al cual tú vas a aumentar una prima de un 35 a un 50% más caro de lo que costaba el año anterior. Si el año pasado no me era rentable hacerlo, si tú me subes un 50% el seguro, menos rentable me va a ser. Entonces tú no puedes condicionar las ayudas a que te sigan haciendo un seguro o se gasten un dinero a la gente. Son cosas que son un poco lógicas, pero que desde la administración no quieren hacer caso. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es seguir luchando y seguir intentando defendiendo los intereses de los agricultores. Hay muchos robos ahora mismo en el campo, ¿no? En la zona que estamos, hablamos de la zona que estamos. No es que haya muchos, pero los robos sigue habiendo. Es decir, el problema de la inseguridad del campo lo hay. Si el otro día no hay guardia civil casi ni para cubrir, como decía la Guardia Civil, no hay guardia civil para cubrir ahora mismo los actos de los encierros, cuando van a los encierros a los pueblos, dime tú a mí si hay para cubrir toda la zona rural. Ahora mismo el campo está muy desprotegido y maquinaria, hay mucha maquinaria. Entonces siempre oyes, a uno le han robado gasoil, a otro le han robado las baterías, a otro le roban el cable de las bombas. Son pequeños hurtos, pero claro, al que le pilla le hace mucho daño. Entonces, estoy viendo hace poco tiempo que en la zona fuera de nuestras fronteras regionales estaban robando sandías, melones, sí, naranjas. ¿Ese tipo de robo también ocurre por la zona? ¿O? Sí, bueno, el tema de la uva, a lo mejor se ha llegado a robar uva estos últimos años, si la uva vuelve a valer 80 céntimos, 1 euro, se vuelve a robar uva, porque claro, sale rentable. Entonces, si la sandía está cara, si los melones están caros, se roban las piñas. ¿Por qué se roban las piñas? Porque se sacan mucho dinero con las piñas. Entonces, es decir, según la época que sea del producto que sea, robos hay. Es decir, yo en mis viñedos he tenido robos de uva de gente, pues eso, que hacen 200, 300 litros de vino y van, te lo quitan, tienen su pequeña prensa, lo prensan, que incluso puede ser de aquí de Medina y estar viendo hasta el programa. Entonces, hay que decir, pues esa gente, pues seguimos teniéndoles, y sobre todo en esta época, hay que decir, hacen su pequeño garrafón de vino, su eso, para tener para todo el año, pero claro, de lo ajeno. Hombre, yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, de hace muchos años que uno iba con el vehículo de Medina a Valladolid
y veías que alguien se paraba a coger un racimo. Bueno, pues tampoco creo que ese racimo no molestaba tanto, pero claro, una cosa es un racimo para que te de consumo ahora mismo, y otra cosa es que lleves para todo el año. Antes siempre había la gente que iba después de la vendimia a lo que es la rebusca. Bueno, vale, pues si van a rebuscar, bien está, pero joder, estás ahí todo el año trabajando y te llegan, que ya no es lo que te quiten, muchas veces es lo que te destrozan, porque muchas veces no saben ni cortarlo ni hacerlo, como van a horas que para que no les vean, pues lo que te hacen es hacerte más daño que beneficio. Ramón Prieto, gracias por venir y contarnos la última hora de un mundo que tanto apasiona a la gente como es el mundo del campo, y sobre todo nos centramos ahora mismo en la Dios Rueda, porque hace 15 días que comenzaba la vendimia, y yo creo que al final ya verán ustedes cómo tienen una buena vendimia y una mejor cosecha. Ya lo veremos, ¿eh? Eso esperemos todos. Muchas gracias. A ti.